buenas y bienvenidos un día más a mi humilde canal. Hoy me ha parecido interesante investigar sobre anécdotas muy antiguas. Siempre me ha encantado aprender cómo se inventaron las cosas más simples. No sé, siempre me ha gustado imaginarme en esa época y ver cómo reaccionaría yo qué sé. ¿No os pasa a vosotros que veis un monumento antiguo y estáis imaginando cómo viviría la gente allí? A mí al menos me pasa. Por eso hoy voy a hablar de los prodigios de la antigüedad. ¡Dentro vídeo! La jubilación fue un invento romano. Esto supongo que lo sabrá mucha gente. Las estructuras militares de los romanos estaban muy organizadas y tenían mucha disciplina. Recorrían 50 kilómetros al día. Querían tener un ejército perfecto. Las legiones estaban compuestas por ciudadanos que se habían apuntado voluntariamente. Eso sí, tras pasar unas duras pruebas, Pues estas legiones tenían una ley que era que solo podían estar 20 años como máximo. Cuando pasaba ese periodo de tiempo, los veteranos se jubilaban, les daban un trozo de tierra y un capital modesto con el que podían subsistir ya durante el resto de sus días. Y así podían descansar con su familia estando en paz. Aunque algunos preferían jubilarse y dejar a su familia, estar ellos solos en un trozo de tierra que le dieran de un país que hubieran conquistado y haciendo que sus esclavos trabajaran esas tierras. Y así él solo era más fácil de mantenerse y no le faltaba de nada. Pues así fue. Como querían tener las mejores estructuras militares del mundo, le daban esa jubilación al haber trabajado 20 años para ellos, para que no le faltaran nunca soldados. Al ver esas condiciones, imaginaros a los jóvenes de aquella época, que no había ningún futuro. Se veían jubilados con una parcelita y con su paga. Y aquí ganaban todos, porque los legionarios iban jubilando cada 20 años y el ejército tenía siempre a gente joven para combatir. Y pensar que en nuestra época todo está cambiando y cada vez te jubilan más tarde, hay algunos que empiezan a trabajar con 73 años, como el rey de Inglaterra. Cuentan que eso le ha pasado por solo buscar trabajo de lo suyo. Y llegó el momento de cambiar de tema. Y venimos a Grecia para hablar del legislador más honesto del mundo, Zaeluco de Locris. En el siglo VII a.C. fue uno de los primeros legisladores de Grecia. Cuenta la historia que un hijo suyo fue condenado por un delito de adulterio y de robo. Pero allí no se les metía en la cárcel, La pena era simplemente arrancarle los 2 ojos. El pueblo entero salió en una manifestación para pedir a su padre Zaeluco que lo perdonase. Nadie quería que el hijo del legislador perdiera sus ojos, por mucho que hubiera robado. Pero él lo perdonó a medias. Me explico. Él dijo que debía cumplir la ley y que debía castigar a todos los culpables. Uno era su hijo y otro era él mismo, por no haberle educado bien. Entonces decidió que le arrancaran un ojo a él y otro a su hijo, y así cumpliría la ley de arrancar los 2 ojos. Yo no sé si será el más honesto del mundo, pero la verdad es que hay que tener valor para hacer lo que hizo. Tener en cuenta que hasta el pueblo estaba a favor de que perdonara a su hijo, y él, teniendo el poder, podía haber hecho lo que quisiera. Y yo ahora me pregunto, ¿qué hubiera pasado en mi país si le hubieran arrancado 2 ojos a todos los que han robado? Es que me estoy imaginando a la mitad del país ciego. ¡Qué mal rollo! ¿Conocéis esto que tengo detrás mío, no? Egipto. Pues aquí es donde se inventó la primera máquina expendedora. Tomar un refresco en cualquier parte y a cualquier hora se lo debemos a Herón de Alejandría. Fue entre los años 20 y 62 después de Cristo. Este hombre era un ingeniero y matemático que inventó un montón de cosas. Una de ellas, como no, la máquina expendedora. La moneda al caer accionaba una palanca que hacía que cayera una botella de agua. Porque en aquella época no había refrescos como ahora. Vaya ingenio, ¿no? O sea, que ya lo sabéis, los egipcios inventaron la máquina expendedora. Y la verdad que si os ponéis a pensar un poco, es que no pueden ser otros. Su postura lo dice todo. Estaban ya preparados para beber. Y volvemos a Roma para ver cómo se inventó el primer cuerpo de bomberos. No me refiero a cuerpo de un hombre solo. Me refiero al cuerpo de bomberos entero. Los incendios eran muy asiduos en Roma en el siglo I. Tenían mucho material inflamable. Paja, madera, tela. Se iluminaban con antorchas y con lámparas de aceite por unas calles muy estrechas. Y todas estaban llenas de tenderetes. En cualquier momento que a alguien se le cayera la antorcha encima de la tela o de la paja, se liaba gorda, Siempre se utilizaban a esclavos para apagar los fuegos. Con un montón de cubos iban apagando, pero a veces eran las llamas tan grandes que era insuficiente. Tras un incendio en el año 6 después de Cristo, el emperador Augusto decidió sustituir el sistema de los esclavos
por otro sistema nuevo. Él contrató a una especie de vigilantes pagados por el gobierno. Se puede decir que eran los primeros funcionarios que habían allí. Los llamaron los acuarí, que quería decir aguadores en castellano. Y esta gente estaba muy entrenada para hacer cadenas humanas y apagar el incendio mucho antes. También les dieron bombas de manos, que eran como unas jeringuillas gigantes donde tenían mucha más cantidad de agua para poder apagar el fuego. Pues ya veis, el primer cuerpo de bomberos lo inventaron los romanos. Supongo que en aquella época no habrían calendarios con los bomberos en pelotas. Y hablando de otra cosa, yo desde pequeño siempre he tenido un pensamiento muy raro de los romanos. Yo pensaba, cuando un romano ¿cumpla años? ¿Se le ponen las velas en forma de los números romanos? O sea, ¿el niño que cumple 5 años debería soplar una V? Pensar en esto y decirme en comentarios la respuesta, por favor. Y esta vez no nos movemos, seguimos en Roma, porque también inventó la comida rápida. Los romanos ya tenían 2 restaurantes de comida rápida. Uno se llamaba el Thermopolium y el otro la Caupona. El primero tenía una barra de mármol en forma de L con varios recipientes de barro donde mantener la comida a temperatura ideal. En esos recipientes tenían varios guisos y varias bebidas. También tenían muchas mesas y taburetes que las atendían todos los esclavos. La Caupona, en cambio, era más como una tienda de bebidas y comida fría. Había vino, queso y varias cosas más que podías comprar para llevar o para comer en el mismo local. No tenía ni sillas ni mesas, solo una barra muy grande para atender a todos los clientes. A las 2 las llamaron las tabernae y eran las primeras tabernas que tuvimos en aquella época. También habían sitios especializados en los medios de transporte, en este caso los caballos y los carros. Todos ellos se llamaban mutatio y estaba dotado de cuadras, de caballo de refresco, de forraje, de repuestos para los carros y, como no, veterinarios para atender a los animales heridos y enfermos. Eran como estaciones de servicio porque estaban colocadas muy estratégicamente a 15 kilómetros cada una. Y siempre cada 3 mutatio se situaba una mansio. No, hombre, no era una Mancio Ortega, era una mansio, que era como un hotel. Y allí se podía comer, se podía dar un baño y se podía descansar. Ya sé lo que os estáis imaginando. Os estáis imaginando yendo a la Thermopolium y diciéndole: dame una doble cheese Thermopolium burger, ¿verdad? Pues no, las hamburguesas aún no se habían inventado. Yo no dejo de imaginarme el aspecto que tendrían todos estos comercios, A veces me gustaría volver al pasado solo para poder verlo, pero como espectador, simplemente para poder apreciar los olores y las formas de vivir de aquella época. Vale, sí, he visto muchas pelis de ciencia ficción y soy un puto friki. Y ahora venimos aquí para ver quién inventó el primer detector de terremotos. Y no podía faltar mi queridísima China. Este artefacto lo inventó en el siglo I Zhang He, que muchos de los mejores historiadores lo han llamado el Da Vinci chino. Y es que este hombre fue un genio que dominó varias disciplinas: la astronomía, poesía, matemáticas, literatura, geografía. El aparato que inventó detectaba la dirección exacta de donde se había producido el terremoto, incluso a más de 600 kilómetros de distancia, flipa. En aquella época ya era un logro. Era como una gran cazuela de cobre con 8 dragones adosados por fuera con una bola en la boca que también era de cobre. Y ahora vais a flipar con el invento, Cuando se detectaba un temblor de tierra, el dragón soltaba la bola y caía en la boca de unos sapos que estaban distribuidos alrededor de la cazuela. Y allí donde caía la bola era la dirección exacta donde había empezado el terremoto. Esto es flipante, no me digáis que no. Es impresionante describir los artilugios que inventaba esta gente. A mí se me pone la piel de gallina, Y es que este artilugio como presencia debía ser una maravilla. Esos 8 dragones adosados por fuera. Aunque los chinos allí lo tenían fácil, Se iban a un bazar de estos de todo a 1 euro y directamente se lo pedían al dueño de la tienda. Hola, buenas tardes, por favor dame un detector de terremotos que quiero inventar ahora mismo. Y el chino, con una sonrisa, detectó, se iba para su almacén y se lo traía. Y le decía: 1 euro. Y eso solo en 30 segundos, ya tenías el invento hecho. Menuda maravilla, ¿no? Y ahora ya para terminar vamos a ver cómo se hizo el primer cepillo de dientes. En 1780, en Newgate, Inglaterra, encarcelaron por unos disturbios a William Addis. En aquella época los dientes se lavaban frotándolos con un trapo o con un trozo de tela donde le ponían sal u otro tipo de sustancia. Pero a este hombre los trapos que habían en la cárcel les daban asco porque estaban llenos de suciedad. Entonces empezó a pensar en buscar algo que fuera un poquito más sano. Un día se guardó un hueso de la cena que había tenido antes y sobornó a un guardia de allí
para que le trajera unas cerdas. Antes de que le trajeran las cerdas, él ya había hecho agujeros diminutos en el hueso. Y así pegó las cerdas dentro de los orificios. Y así estuvo limpiándose los dientes durante toda su estancia en la cárcel. Se dio cuenta que era incluso mejor que lo del trapo. Y sin comerlo ni beberlo, al salir de la cárcel fundó la compañía Addis. Y todavía existe, ¿eh? Y empezó ya a comercializar los primeros cepillos de dientes. Y una cosa os digo, era inglés. Para que luego diga el rockero alpino que los ingleses no hacen nada bueno. Pues mira, inventaron el primer cepillo de dientes. Muy borracho debía ir el inglés para inventar eso. Seguro que lo inventó por el mal aliento que tenía al echar la pota. No hay manera de que reconozcas que todos los ingleses no son malos. Algunos también son genios. Oye, quiero dejar clara una cosa. Todos mis respetos hacia todos los ingleses, ¿vale? Que yo sé que cuando se bebe tanto siempre hay una borrachera que te da por aprender cosas. Y si no te lo crees apañado, entra en cualquier bar de nuestro país y le preguntas al más borracho de allí. Y le puedes preguntar sobre cualquier tema, que lo vas a ver en nota. Parecía que lo estabas arreglando y acaba llamando cuñados a todos los ingleses. Pues ahora que lo dices, un inglés sería el cuñado perfecto, ¿eh? Madre mía, mejor voy a acabar aquí el vídeo porque si no, se me van a mosquear todos los ingleses del mundo. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que pongáis un enorme pulgar para arriba en este vídeo. También podéis suscribiros, que es totalmente gratuito, ¿eh? Y escribirme en los comentarios, que siempre me hace ilusión conoceros y reírme con vosotros un rato. Yo ya me despido, pero antes os voy a pedir un favor, aunque a veces cueste mucho. No dejéis de sonreír. Hasta la semana que viene. Adiós.